Bienvenidos. Hoy voy a explicar cómo hacer un kit de botellas. Y como tengo que ponerme una referencia, de paso explico cómo poner una referencia en Blender, o por lo menos cómo la uso yo. Bien, lo primero de todo es eliminar lo que tenemos en nuestra escena. Yo suelo trabajar con ortográfica. Recomendación, perspectiva, ortográfica. Aquí tenéis el botoncito, si no el 5 de teclado numérico. Wow, grandes comandos, que por cierto no está activado. Y ahora sí, ahora cuando aprieto la N se cierra este menú. Y ahora podéis ver dónde estoy clicando. Perfecto. Ortográfica. Lo siguiente que voy a hacer es clicar aquí, justo donde se unen ambas pantallas, para desplegar y duplicar una de estas pantallitas. Lo siguiente es seleccionar alguna opción que me permita cargar una imagen. Me valdría tanto VEditor como Image Editor, pero como voy a cargar una imagen, pues ya le pongo el Image Editor y acabo antes. Aquí le puedo cargar cualquier imagen. Pues me voy a la carpetita de Open y me aparece mi referencia. Esta referencia la tengo yo en la carpeta que toca. La podéis descargar de internet, buscáis un poco y la encontraréis, no es difícil tampoco. Bien, ahora voy a ampliar y vamos a empezar haciendo las diferentes botellas. La primera que estoy viendo por aquí, ¿no? La vemos que es bastante poligonal y se marca mucho qué polígonos tiene. Pues Shift C, Shift A y voy a generar un círculo. Recordemos que cuando abro este desplegado aquí abajo a la izquierda, que estoy tapando con mi pedazo cabolo, a ver, vamos a hacer magia. Oh, perfecto. Aquí pues seleccionar cuántos vértices quiero que tengo. Como es bastante poligonal, le pondré un 8, ¿vale? Porque me apetece trabajarlo con un octógono. Ahora reaparezco y me cierro esto. Para entrar a Edit Mode podemos hacerlo desde tabulador o desde aquí tenemos la opción de Edit Mode. Y esta será la base de nuestra botella. ¿Cómo continuaremos? Pues bueno, nos ponemos a la vista frontal, Shift C, y podemos empezar a trabajar. Yo me activo este cursor de aquí, y con una extrusión, apretando la E, podremos extruir nuestra botella hasta una altura que creamos que se parece bastante a la que tenemos aquí. Con la S la escalaré, ya que me fijo que la parte de arriba de la botella es un poco más ancha. Tampoco no varía mucho, pero bueno, hay que forzarlo un pelín. Luego haré una extrusión, la cual estiraré, que será hasta el cuello de la botella. Y ahora la reduciré hasta un tamaño que se ajuste a lo que a mí me interesa. Ahora el giro tiene muy poco poligonaje, ¿no? Como podemos ver, tiene muy poca forma. Entonces lo que puedo hacer es un control R y lo escalo. De esta manera puedo ajustar hasta que tenga un poco esa curvatura. Si no termina de quedar bien o todo, lo que puedo hacer es aplicarle un bevel con alguna iteración para suavizar. Pero yo creo que me compensa más suavizar un poco esta parte de aquí, procurando que más o menos no me varía mucho el número y este lo ajusto ahora con 2 veces G para que se mueva. Bien. Ahora tengo la dimensión para el cuello, que vemos que hace un poco el mismo efecto. Sale más ancho y luego se estrecha más. Pues con la extrusión la saco hasta una altura que crea razonable. Luego lo vuelvo a extruir, más o menos la misma distancia, y lo vuelvo a escalar. Me voy a quitar una cosa que tengo por aquí en medio. Es que me estaba reflejando en la pantalla la luz y es un poco complicado de gestionar. Vale. Ahora hemos hecho esta parte de aquí arriba. Lo voy a escalar un poco más para pronunciarlo algo más. A ver, aquí. Bien. Lo siguiente que tengo que hacer es ya la parte superior, este ribete que tiene la botella. Una extrusión, lo escalo. Otra extrusión, la muevo hacia arriba hasta que tenga la dimensión. Veo que también juega un poco con lo que digo, ¿no? Con esta especie como de escala hacia adentro, para que se marque un poquito. Aquí ya cerraríamos la botella. La podemos cerrar de diferentes maneras. Voy a intentar cerrarla en quads, así que selecciono esto de aquí, F, control R, y luego este vértice con el snap activado, le pongo la opción de vértice y lo muevo hasta este snap y hasta este. Selecciono todo, W, merge vértices by distance, bien. Y ahora sé que eso está cosido. Y repetiré el mismo proceso con la parte inferior de la botella. Ta, ta, ta. W, etcétera. Bien, ya tendríamos la botella. Nos faltaría el corcho. ¿Cómo sacamos el corcho? Pues tenemos aquí la geometría que nos interesa. Shift C para duplicarlo.
a la P podemos separarlo para trabajarlo como objeto aparte. Ahora lo podré escalar un poco, lo introduzco y luego le hago una extrusión y lo saco hacia afuera. Me desactivo el snap porque si no me va a hacer cosas raras. Lo llevo hacia arriba y luego lo puedo escalar un poquito para que de esta manera tengamos nuestro objeto. Lo siguiente sería seleccionarlo todo, Object Shade Smooth para que quede suavizado. Y de esta manera dejaremos de ver los polígonos. Pero queríamos que sí se vieran porque vemos que aquí luego la textura ¿no? nos lo resalta un poquito. Pues nos podemos venir aquí a la opción de Vertex Groups y nos vamos a Normal. Seleccionamos el Auto Smooth que nos lo está afectando al objeto activo. Se lo activa al otro y de esta manera me empieza a marcar más los ángulos. Estos ángulos se los puedo llegar a forzar seleccionando todo. Tu, tu, para hacerle un pequeño bevel que me refuerce un poco la forma. Lo tengo todo, me he dejado este. Control B. Entonces de esta manera me estará empezando a marcar, pero estoy añadiendo más poligonaje. Sobre todo lo que veo que me marca mucho este corte de aquí, que con control B se lo puedo suavizar un poco. Y aquí a lo mejor le tengo que reducir un poco el ángulo. Bien, para que me marque eso de ahí y ya me marcan todas las caras los hard edge. Otra opción que no hacerlo con el Auto Smooth sería literalmente seleccionarlos, ¿vale? Le desactivo el Auto Smooth. Podría seleccionar un edge, control E y marcarle como que es un edge crease. No, crease no. Control E, Mark Sharp. Y esto le estaría indicando que ese edge ha de marcarlo como hard. Que por qué no se ve, no lo sé, pero en teoría es así. A lo mejor es otra, pero sí, en teoría sí. Vértices más bueno. Bien, y tendríamos nuestra primera botella. Si queremos que el corcho quede más suavizado, pues le desactivaríamos esto de esta manera. Ya no se vería tanto los edges. Siguiente botella que vamos a hacer, esta de aquí. Una alternativa que tenemos ahora mismo para hacer la forma rápida sería directamente añadirle un smooth. Si a esto le añadimos un subdivision surface, perdón, subdivision surface ya nos lo va suavizando y le podríamos aplicar y todo. Pero bueno, la vamos a hacer de cero para que se vean todas. Está aquí, control J. Y la voy a ocultar. Bueno, en todo caso, bottle 1. Lo estoy escribiendo mal, pues es muy complicado. Bottle, sí, 0, 1. Bien. Y la ocultamos. Las siguientes son más redonditas, ¿vale? Son estas tres de aquí en medio. Lo que nos varía es un poco la forma. Le ponemos un círculo. Yo cuando estoy trabajando low poly suelo poner 12 porque es muy low poly lo que estamos haciendo ahora mismo. Pues le pongo 12 vértices, que ya empieza a tener pues esa forma circular. Y aquí pasamos a Edit Mode otra vez. Nos vamos a la vista frontal. Y ahora analizamos un poco las formas que tenemos. La de aquí atrás es más como una botella de vino. A ver, voy a hacer una extrusión. Es más alta que la anterior que hemos hecho. No quería desactivar, quería activar esta. Para ver más o menos la altura de forma proporcional. Aquí está bien. Luego nos hace una curvatura, que será pues sí, más o menos de aquí. Reducimos. Y luego tenemos el cuello de la botella, que es largo y estrecho. Y volveríamos a hacer otra escala por aquí. Escala y reducimos. Otra forma de cerrar sería una extrusión, W, merge vértices, add center. Voy a probar una cosa que no sé si funcionará, pero no ha funcionado. Aquí lo que pasa es que nos cerraría por triángulos. Si queremos cerrar por caras, tendríamos que volver a hacer lo mismo de antes. Añadir caras. Y luego un loop. W, merge vértices at last. W, merge vértices at last. Bien.
Lo mismo tendríamos que hacer con nuestra base, procurando que los loops tengan la misma orientación tanto en la parte de arriba de la botella como en la parte de abajo, por comodidad, más que nada. Me activo el snap. Chas, chas. W, measure distance. Bien. 14 son muchos, algunos se me habría colado, algún dual. Bien, ahora lo que queremos hacer es suavizar esta parte de aquí. ¿Cómo lo haremos? Pues un control B y le añadiremos alguna subdivisión más, dependiendo de lo suavizado o el ángulo que le estemos dando a la botella. Object, Shade Smooth y aquí el Auto Smooth que ya venía activado. Está haciendo una cosa rara. Vale, falta un poquito para acabar de ajustar. Si no queremos que se nos marque tanto esto, que en realidad sí está marcado el bloque, ahora me fijo así haciéndole zoom, Z, B, para seleccionar la parte de arriba. Esto iría un poco más abajo y esto de aquí sería un poco más grande. Un poquito. Un poquito más. Un poquito más. Y tendríamos la primera, ahí la botella de aquí abajo, la primera, ¿no? Pero la botella de aquí atrás, sí. A ver, lo que yo quiero. Ahora aquí sí que el 1. En todo caso, la veo que un poco más larga. Así estaría bien. Y el corcho, podemos volver a hacerlo o reutilizar el que ya teníamos. Entonces, como todos los corchos son iguales, podemos hacer un corcho en las UVs y luego duplicarlo. Así que por ahora nos olvidaremos de ese corcho. Y lo que voy a hacer es duplicar esta botella, porque las otras se parecen un poquito y podemos sacarla deformando. Esta de aquí lo que tiene es un ángulo mucho más abierto y mucho más suave. Así que voy a eliminar los loops que no me interesan, que ahora mismo son estos, X Edge Loops. Me pondré la vista frontal, me desactivaré el snap, pero si no va a hacer eso. Y voy a bajar todo, porque la botella es un poco más baja. Lo voy a arrastrar hacia abajo. Voy a seleccionar este loop de aquí. También lo voy a tirar hacia abajo. ¿Por qué? Porque este suavizado es mucho más paulatino, es más progresivo y nos coge más parte de la botella. De esta manera podemos hacer que sea más estirada, recordándonos bastante más a esta forma que hemos hecho ahora. Y ya aprovechando que ya estaba cerrada la botella para hacerle el detalle. Luego, si nos fijamos aquí, los culos de botellas, si queremos que quede un poco más suave, se le puede añadir un bevel, no necesito que sea de mucho, pero un poquito para que me lo acabe de suavizar y que no estén tocando el suelo. Si ya quisiera hacer como si fuera una botella de vino, podría seleccionar las caras que tenemos por aquí, hacer una intrusión con la I, está por aquí, y luego podría hacer una extrusión llevándolo hacia arriba, y a partir de aquí seleccionar este loop y control V para suavizarlo, para empezar a hacer esos efectos que tienen las botellas de vino hacia adentro. ¿Vale? Luego tendría que suavizar la otra cara y todo, pero bueno, es low poly, ahora mismo no necesito hacerlo. Bien, tendríamos esta botella de aquí. La siguiente me recuerda un poco a esta, porque tiene la parte de arriba más ancha, y juega con esto. Entonces, en lugar de salir de esta botella, voy a salir de esta de aquí. Bien, la selecciono, le hago una copia. Si no le hago una copia con Shift-E, trabajaré en la misma y perderé la original. Así que me interesa hacer copia. Tabulamos y lo que queremos es que el cuello, para empezar, sea más bajo. Mm, Solo quiero seleccionar las caras superiores. Bien, el cuello más bajo, más chato. Luego la boquilla más grande, así que se la voy a escalar. Si nos fijamos, la escala la hace hacia afuera, así que nos interesa hacer igual. Y luego la botella, que es más baja que nuestra botella original, así que desplazamos seleccionando la parte de arriba, más o menos llega a la mitad de la otra botella, pues hasta aquí. Y ahora lo escalaremos todo, para que nos dé esa sensación de que es más ancho por abajo. Eh,
Entonces esta parte de aquí quedará muy ancha. La voy a estrechar un poco más. Desactivaré la original y tendría esto de aquí. Que tengo la sensación de que sigue quedando muy larga. Puedo reducir un poco más. Y en todo caso estiro un poco más el cuello para que no me dé tanto esa sensación. A ver, las activo todas. Sobre todo cuando estamos haciendo varios props o elementos que van a ir unos junto a otros, podemos ir viendo también el tema de los tamaños, ¿no? De cómo está quedando. Podemos comparar si algo no está funcionando o no. Por ejemplo, aquí en la comparativa, esta que tiene el corcho tendría que ser más alta que esta, teniendo la parte inferior más baja. Pues por ejemplo, con la Z, que es el wireframe, puedo seleccionar esta parte de aquí y llevármela hacia arriba, por aquí, más o menos, un poquito más abajo, que es donde debería estar. ¿Qué pasa? Ahora tendré que arreglar los loops que he movido, teniendo en cuenta que este es el que me soporta la base de la botella. Tendré que elevar esto un poco y esto lo tendré que bajar hasta que me haga el efecto que tenía la botella. Aquí veo que hay un problema de proporciones, ya que esta parte de aquí abajo parece que tendría que ser más ancha, así que la escalo, y en todo caso más corta. Puedo bajar este loop de aquí hasta lo que sería la mitad. Y por proporción esto tendría que ser un poco más grande. Y seguramente un poquito más bajo. Bien. Poco a poco mis botellas pues van teniendo más coherencia entre ellas. Que veo que esta botella de aquí, por ejemplo, también tendría que tener prácticamente la misma altura que esta. Así que escala en Z y la bajo un poco. Escala en Z otra vez. Y ahora la subo un pelín. Queda muy baja, así que escala en Z. Estiro un poco más el cuello y lo subo. Y lo que veo es que aquí esta boquilla también es más ancha. Así que seleccionaré el loop inferior y lo bajaré para que quede más anchote. Y aquí me pasa igual. Selecciono esto en Z, G en Z y me lo llevo para abajo. Bien, así tendría estas botellas de aquí, que cada una pues, tiene sus peculiaridades. La que veo aquí, ¿no? Me está marcando mucho la boquilla esta. Lo que puedo hacer es otro bevel, así, con tres, para que me lo suavice un poquito y así ya no queda como muy roto. Y aquí le tengo que modificar antes el ángulo, pues se lo tengo que volver a modificar hasta que encuentre el punto. Y sigue sin gustarme esto de aquí, control V, y ahora este loop me sobra un poco. Mm, Lo mismo, pues G. Bien. Hasta que tenemos nuestras botellas. Lo siguiente sería nombrarlas. Dos. Control V, no, control V. Tres. Control V. Cuatro. Bien, entonces me vengo a esta, por ejemplo, que al final no le he ajustado. Y le suavizo un poco más el cuello de la botella. Me estoy fijando que esta también es un poquito más suave. Un poco más. Mm,
Le pongo un loop en el medio, le voy a eliminar los que ya tenía puestos. Edge loop, X, edge loop. Lo voy a escalar porque quiero que sea del mismo tamaño. Y control V. Y lo hago un poco más largo. Bien. Ahora tengo todas mis botellas. Aproximadamente a la distancia. Y me las traigo por aquí. Las que me quedan ya tienen una forma un poco diferente. Lo que voy a hacer es desactivarme las que ya tenía hechas y voy a empezar desde cero. Aquí tenemos esta que tiene una forma bastante más cuadrada. Podemos empezar directamente desde un plano. Entramos a Edit Mode y lo que vamos a hacer es estrecharlo un poco. Pues escala en Y hasta que tenga, pues eso, la forma que nos interesa. Ahora habría dos formas de hacerlo, que es hacerlo todo y luego darle esta especie de ribete que tiene aquí de este bevel, la palabra técnica es bevel, que tiene la botella, o dársela ahora. ¿Cómo se lo daremos ahora? Pues Control Shift B nos permite hacer un bevel de vértices. Pero necesitaría que sea plano, que no tenga ninguna iteración, que no me haga ningún corte más. Desde aquí, lo que puedo hacer para asegurarme que no me da problemas, pues le puedo eliminar solo la cara. X Only Faces. Ahí me dejará todos los edges y vértices. Bien, desde aquí puedo empezar a hacer extrusiones. Y el mismo proceso de antes. Más o menos la altura nos llega a la misma que esta. Pues una extrusión y me la llevo para arriba, ¿no? Por aquí más o menos. Respecto del culo es bastante más ancho. Pues escala en X. Entonces todo yo creo que escala en X. Para que se ajuste mejor la forma. Escala en X. En todo caso... está bien. Lo siguiente va a ser una extrusión, lo elevo, lo escalo un poquito, porque aquí estoy viendo que se le marca mucho este cambio del vidrio, ¿no? Luego podemos hacer una extrusión, una escala, esta ya sí que nos va a llevar hacia el cuello de la botella. Es esta más plana, la escalaremos. Aquí tenemos que, por ejemplo, me está quedando a lo mejor muy plana en Y. Pues escala en Y hasta que me llega a una proporción decente, que es prácticamente el mismo ancho de las dos botellas, por tanto es coherente. Desde aquí podemos ver cómo hace un par de saltos, pero el proceso del cuello viene a ser el mismo que este. Puedo hacer una extrusión hasta aquí para que me mantenga el tamaño del cuello y una extrusión para subir hasta que lo estrecha. Lo que tiene es que este loop de aquí, que tendrá que ir un poco más abajo, tiene que ser más ancho, así que lo escalamos. Sobre todo si no queremos que nos haga deformaciones así un poco estrambóticas, sería solo escala en X. Se puede escalar hacia todas las direcciones, pero mejor en X. Y aquí vemos que nos hace, pues eso, como un bevel, a lo mejor de pocas iteraciones, de una o dos como mucho. Object, Shade Smooth, y me activo el Auto Smooth. Pero de esta manera puedo ir viendo también un poco cómo están quedando los ángulos. De frontal veo que esto queda abajo, así que para arriba. Bien. Aquí se me está marcando el edge, quiere decir que está más o menos como la referencia. Bien. Y aquí llegamos al cuello de la botella. ¿Cómo vamos a hacer el cuello de esta botella? Lo primero será una extrusión, la cual escalaremos. Algo que queremos, porque es lo que nos está enseñando aquí, es que quede circular. La mejor forma de hacerlo es añadirle alguna geometría más. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es con W, Loop Tools, Circle. Para activar esto, nos tenemos que venir a Edit, Preferences, y aquí buscamos en Add-ons, Loop Tools. ¿Vale? Loop Tools. De esta manera tendremos este comando rápido. Yo sobre todo porque utilizo las opciones de la Blender 2.7. Entonces, roto y lo ajustaré hasta que más o menos quede como ha de quedar, recto. ¿Qué pasa? Si es un cuadrado, bueno, si es un cuadrado, perdón, si es un círculo, pero no tiene apenas geometría, entonces por eso no se ve, no puede darle casi forma circular. Lo que vamos a hacer es un corte por en medio de cada una de las caras, que esto podemos aprovechar luego si vamos a utilizar, si hacemos mirror o cualquier cosa. Entonces, ahora cuando seleccione todo esto y le vuelvo a hacer la nueva opción, Circle, vemos que nos hace un círculo perfecto. Pues ahora lo podré escalar un poco más, ya que aquí lo tiene bastante ajustado.
Y a partir de esto, pues le saca una extrusión, que nos va a hacer la primera, o la primera parte de la botella. Luego, para hacer ese estrechamiento, le hacemos otra extrusión, una escala muy pequeñita y una segunda extrusión. Y después iría el corcho, que podemos reutilizar el corcho que ya tenemos. Ahora tenemos más vértices, por tanto tendremos que volver a cerrar la botella. Con la F generamos caras, pues le añado las caras pertinentes que necesite para poder hacer esto. G al vértice y luego necesitaré cerrar la cara inferior. Otra opción de cerrar la cara inferior es seleccionarlo todo y una F, pero esto sería un engón. Luego habrá que hacer un control T y un alt J. Si funciona bien, si no, pues nada, hacerlo a mano, que es lo que voy a hacer yo. Seleccionamos estos vértices de aquí, F, F, otra vez más, uy, ahí me he pasado una, F, control R, y como justo está en el centro, que es donde tenía los otros cortes, pues seleccionarlo todo, W, merge vértices, by distance. Y tendríamos ya nuestra botella, donde más o menos de forma proporcional nos va haciendo los ajustes. Si no, luego con un subdiviso surface se le pueden reforzar. Pero bueno, vemos que aquí hace a lo mejor un cambio un poco brusco entre la forma que teníamos y la que nos interesa. GG, para mierda, perdón, en Snap. Con GG lo puedo desplazar un poco hacia abajo. Con control B puedo hacer que me genere esta especie de media. ¿Vale? Aquí no me convence tanto, lo bajo un poco más. Nos puedo hacer esta especie de media entre una forma y la otra. ¿Vale? Lo que pasa es que ahora directamente sale de esta forma y nos va hacia arriba. Lo que nos convendría sería, pues, yo haré una V para separar, una escala sin pasarme, o si no, GG, para que me lo reduzca. Mm, Me activo el snap, le digo Gen Z para que me lo suba hasta esta altura. Y desde aquí, pues, controle Bridge Edge Loop porque tiene el mismo número de polígonos. Puedo hacer esta especie de cierre. Y luego con este loop de aquí, con el snap, pues puedo intentar ir suavizando un poco para que no quede ni muy forzado ni muy poco marcado. Y de esta manera tendríamos esta botella de aquí, junto con todo nuestro pack. ¿Qué veo? Que la parte superior de la botella ha quedado muy ancha en X, pues escala en X. A lo mejor un pelín alta, así que la bajo. Lo selecciono todo, lo desplazo. Y si alguien se ha fijado, ahora he deformado en X, por tanto la parte superior ya no es circular. Así que tendré que seleccionar todos los loops que necesito o que quisiera que fueran circulares para volver a repetir otra vez el mismo proceso de antes, que sería seleccionar todo esto, vértices, bueno, vértices no, Loop Tools, Circle. Y de esta manera me aseguro que quede completamente circular. Tendríamos todas nuestras botellas y las desplazamos. Aquí está, ¿vale? Vemos que se me acaba de mover el centro. Este puntito de aquí que vemos es el centro del objeto. Si yo me lo llevo a un motor de juego, es lo que se va a ver en el centro, es donde lo voy a mover. Y aquí la he desplazado. Así que para asegurarme que todo está en el centro, pues lo vuelvo a desplazar. ¿Cómo aseguro que realmente está todo bien en el centro como toca? Pues bueno, Z, elimino la parte derecha o izquierda del objeto, selecciono todo, X faces, le puedo añadir un mirror, ahí aprovechando los vértices que tenemos, y un clipping. Seleccionaré todo el loop interior y aquí me fijo que había un pequeño desplazamiento. Con el clipping activado lo puedo mover hacia la derecha y hacia la izquierda completamente. Y se coserá justo en el centro. Lo último que tendré que hacer será aplicarlo. ¿Por qué? Porque el mirror me lo va a hacer desde donde yo tengo el centro. Así que de esta manera, pues puedo acabar de ajustar la botella para asegurarme que sea exactamente simétrica a derecha y a izquierda. Desplazo un poquito más, un poco más de esto. Bien. Y ahora tenemos esta forma de aquí que es rara de narices. ¿Cómo la podemos hacer? Pues bueno, primero esto, meterlo por aquí. Luego que se ponga, perfecto. Y aquí número 5. Vale.
Nos lo desactivamos y ahora vamos con esta forma de aquí. Si nos fijamos, tiene el mismo tipo de bevel que tenía esta botella de aquí. Podríamos empezar desde un plano y empezarle a dar esa forma curva. ¿Cómo lo podríamos hacer? A ver, FIFA, Mesh, Plane. ¿Vale? Desde aquí lo que le voy a hacer es una escala en Y, ya que tiene que ser una botella un tanto más estrecha. Le voy a hacer una extrusión, la cual escalaré en X solo. Me la llevaré pues más o menos hasta lo que sería esta altura de aquí. Y luego haré otra extrusión y me la llevaré más para arriba, donde la escalaré en X hasta esta zona de aquí. Lo siguiente que haré será coger este loop de aquí y con control V le haré un bevel. Y de esta manera iré encajando la botella con las diferentes alturas. ¿Qué pasa? Seguramente le tendré que añadir algún loop más e intentar hacer un mix entre ambos bevels para acabar de ajustar la deformación que es el loop, de la botella. Escala en X para que me vaya dando esa forma circular de los laterales. Esto lo estrecharé más. Bien. Aquí nos encontraremos con que nuestro objeto debería ser eso, completamente plano delante y atrás. ¿Qué pasa? Si nos fijamos bien, aquí seguramente tiene un estrechamiento en la parte superior de la botella. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues yo seleccionaría la cara superior, me activaría el Proportional Editing y con una escala Any y con la ruedecita iría indicando de qué influencia quiero que tenga esta escala. Va a tener algo más así. Para acabar de asegurarme que la forma más o menos se ajusta a lo que estoy haciendo, puedo probar con un Smooth Vertex, el cual me puede salir bien o me puede salir mal. Aquí ya, como tengo muy poca geometría, supongo que no me hace mucho desajuste. Selecciono todo, escala en X. Ahora me da igual mantener el Proportional Editing porque lo estoy seleccionando todo. Si no lo seleccionara todo, seguramente me daría problemas. Ahora, lo siguiente sería hacer la parte de la boquilla. Ta, 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 ta. Mm. Que aquí sigue siendo como muy estirado, lo tengo que escalar en X. Aquí sí que voy a mantener el Proportional Editing porque de esta manera todo me lo va a ajustar hasta que sea prácticamente cuadrado. No, tenía mucha influencia el Proportional Editing y no me convence. Escala en X, lo reduzco, que sea cuadrado. Y aquí veo que pierde un poco la forma. Si veo que pierde la forma, le quito el loop, me pongo la vista frontal, le añado un loop más, lo escalo en X un poco, sin el Proportional Editing, con la O lo quito, escala en X. Y si a mano queda bien, perfecto. Si no, con control V le puedo añadir un par de loops. Y luego, si no me aportan forma, pues los elimino. Bien. Con esta cara de aquí, que ahora nos interesa más la forma, bueno, está más ajustado, vamos a hacer un par de extrusiones. Vamos a seguir el mismo proceso de antes. Una extrusión cortita, una más larga, sin pasarse, aquí me estoy golpeando, la cual podemos escalar en X para que nos estreche la boquilla. Y luego tendremos, pues es un par de extrusiones. Pero aquí ya nos interesa que empiece a tener esa forma. Además, si le tenemos que aplicar el edge loop, pues necesitamos que sea circular. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar los edges de nuestro objeto y aplicarle un bevel. En este caso, solo de una iteración. Las iteraciones es con la ruedecita, le vamos dando pues solo de una. La cual nos va a reforzar más esta forma que tenía la botella, ¿no? Para que parezca más suavizada. Hacemos un Object Shade Smooth a todo, a lo que tenemos seleccionado. Shade Smooth. Y en todo caso, si queremos comprobar si está quedando bien, podemos activar el Auto Smooth para ver qué partes funcionan mejor y qué partes funcionan peor. Yo personalmente creo que aquí ya estos loops podría intentarles dar la forma circular. Problema, me ha hecho alguna rotación, sobre todo en el de arriba. Pues si no, elimino X vértices. Bien, y desde aquí vuelvo a hacer la extrusión, ya que esta sí que me la está respetando un poco más. Una extrusión, lo escalo. Bueno, respetando.
Lo que voy a hacer ahora es a poner un loop en medio. Lo mismo de antes, voy a eliminar la mitad de la botella. X faces, comprobar que más o menos me ha eliminado lo que toca, porque se ha encontrado con un engón en la parte inferior y no lo ha podido cortar. ¿Cómo corto para que no me haga estas cosas? ¿Vale? Voy a hacer control Z. Bien. Me interesa que sea simétrico, derecha e izquierda. Entonces, control R para que me haga un loop. Control R al otro lado para que me haga un loop tanto delante como detrás. Con la K, que es el cuchillo del NIF, puedo seleccionar un vértice y otro, y con Enter lo aplico. Me pongo la vista frontal, A, Z, B, y selecciono todas las caras que se acercan a lo que sería el centro. X, faces. Por aquí veo que esto pues, no se me había seleccionado. X, vértice, en este caso. Con un mirror le activo la opción de clipping. Ahora seleccionaré todo el loop central y me lo desplazaré hacia la derecha y hacia la izquierda para que me cierre justo en el medio. Bien, de esta manera sé que me está quedando completamente simétrico, derecha e izquierda. Siempre que voy a trabajar con círculos, ¿vale? Con figuras o formas circulares, yo suelo aplicarlo. ¿Por qué? Porque un círculo es concéntrico. Por tanto, cuando haces cualquier loop tools, cualquier fórmula de estas, intentar hacer el círculo desde el centro de la forma. Entonces es mucho más cómodo. W, loop tools, circle, ¿vale? Y ahora, como tiene más geometría, porque le hemos añadido un loop para hacer el corte, no, una extrusión no, loop tools, un circle y lo mismo. W, loop tool, circle. Nos lo reparte pues de forma proporcional. Volvemos aquí, le decimos, vale, una escala para que nos lo reduzca en todas las direcciones, para estrecharlo un poco más. Una extrusión, una escala hacia afuera, otra extrusión, una escala hacia arriba, una extrusión, y aquí le hacemos este pequeño ribetillo, que me ha quedado muy estrecho. Pues selecciono todas las caras y le digo escala Shift Z. Entonces me lo va a escalar en todas las direcciones menos en Z. Y por último me queda acabar de repasar tema de engones y caras mal puestas. Pues F, tú no, tú. F, F, F. Y por último me queda que esto de aquí es un engón. Entonces lo que voy a hacer es X faces, perdón, X face. Y ahora por Edge puedo seleccionar aquí, apretando la F, me va a generar una cara y otra cara. Y ahora es completamente, todavía no, porque como había aplicado el mirror, pues esto no es simétrico. Pues faces, F y F. Y tendría toda mi colección de botellas. ¿Qué veo aquí ahora? Que se me ha ido pues la proporción de mala manera, porque esta botella sí que es más bajita, pero no sé, puede competir un poco con esta. Así que en lugar de que sea tan pequeña, lo que puedo hacer es escalarla un poquito. C, ¿vale? Me lo tiene que hacer desde el median point. ¿Esto es que he tocado algo? No, sí, no. Vale. Me está poniendo que el punto medio de mi objeto está ahí, me parece raro. W por vértices W de vértices by distance, por si me había dejado algo por ahí puesto. Si no, lo que puedo hacer es que me lo haga desde el 3D Cursor. Como está en el centro de la escena, pues me lo selecciono desde el 3D Cursor. Y aquí lo puedo escalar. Hasta que, más o menos, que llegaría pues a la mitad de esta botella de aquí. Muevo un poco a la derecha. Y aquí tendría mi colección de las 6 botellas diferentes. ¿Vale? Con su corchito, que aquí lo he juntado, pero bueno. Para más en el próximo vídeo.